Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, pero el tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la situación de los pueblos originarios cuando se habla del continente americano. Y como una forma de tú entender la situación de los pueblos originarios, lo que comúnmente nosotros conocemos como la población indígena, no cabe duda que la colonización de los territorios del Nuevo Mundo y el genocidio de los pueblos originarios en todo el continente americano es un tópico que nosotros debemos de analizar como una forma de entender los niveles de exclusión social, pero también la discriminación y, ¿por qué no?, la falta de oportunidades que en este momento existe cuando hablamos de los pueblos originarios, no importa la nación de la que estemos hablando. Porque cuando se habla de los pueblos nativos en todas las naciones post-esclavistas, no cabe duda que sus niveles de pobreza, la exclusión económica, la exclusión política, la exclusión social, la falta de oportunidad, la falta de educación, pero sobre todo eso que mucha gente considera, lo cual desde mi punto de vista es el genocidio cultural, pero también racial que está ocurriendo y ocurrió durante el periodo de la colonización, cuando hablamos de los grupos originarios en todos los territorios del Nuevo Mundo. Para este tipo de trabajo, mayormente yo me voy a concentrar en varios aspectos a considerar, en lo cual uno de ellos está el genocidio poblacional de los pueblos originarios durante la colonización de las naciones del Nuevo Mundo. Voy a conversar un poquito también sobre el mestizaje racial y cómo dicho mestizaje influye en lo que es la identidad racial que muchas personas tienen en muchas naciones post-esclavistas. No cabe duda también yo voy a conversar un poquito sobre la imposición cultural que ocurrió durante el proceso de colonización, pero que está ocurriendo en este momento cuando se habla de ese poder hegemónico que tienen las personas de raza blanca y lo mestizo en comparación al poder que tiene la población indígena en la gran mayoría de las naciones post-esclavistas. Y otro aspecto que yo también voy a considerar es cuando se habla de la identidad indígena. Porque hay muchas personas, lo cuales tú quieras aceptarlo, ¿no? Producto del mestizaje racial, muchas de esas personas, si se hacen cualquier tipo de análisis genético en cuanto a sus ancestros, hay muchas personas que en este momento se autodefinen como indígenas, pero en realidad tienen algunos ancestros, ya sean africanos, pero también ancestros que son de origen europeo. Y por último, yo voy a conversar un poquito sobre la exclusión social, la discriminación étnico-racial contra los pueblos originarios, no importa de la nación que estemos hablando. Claro, hay algo que hay que entender. Muchas veces nosotros utilizamos el término de la colonización de los territorios del Nuevo Mundo por todos los imperios que nosotros conocemos durante la época de la esclavitud, pero también de la colonización. Pero salidos los imperios de todas las colonias, producto de todos los procesos de independencia, también empezó a ocurrir en el continente americano un proceso que algunos historiadores le llaman como el proceso de la neocolonización de los territorios. En pocas palabras, la colonización de los territorios del Nuevo Mundo es un proceso que todavía sigue, pero bajo un nuevo nombre, lo cual algunos antropólogos y politólogos le llaman el neocolonialismo. Pero eso es algo que yo voy a tomar un poquito al final de este tipo de trabajo, como una forma de entender cómo las grandes potencias durante la colonización, después de la colonización y en este momento todavía ellos ven cada una de esas naciones postcoloniales como colonia de todas esas imperios en este momento, con la única diferencia que tú tienes los Estados Unidos como el mayor país cuyo poder hegemónico sobre todas las naciones
postcolonial en América Latina. En el Caribe están bajo la umbrela de los Estados Unidos. Pero yo siempre he creído que para tú entender cualquier tipo de análisis sobre eso que alguna gente llama el genocidio poblacional, el mestizaje racial, la imposición cultural, la identidad indígena y la exclusión social y la discriminación étnico-racial en contra de los pueblos originarios, este tipo de trabajo nosotros tenemos que ponerlo dentro de un contexto histórico. Porque cuando tú conoces la historia de los pueblos originarios, la historia de la colonización y realmente qué significa ser un nativo americano en todas las naciones post-esclavistas, son elementos históricos que son sumamente importantes para tú entender el por qué en este momento la mayoría de las poblaciones indígenas viven en un estado de miseria, de pobreza, de falta de inclusión, pero también no tienen oportunidad al empleo y al trabajo, mucho menos al poder político. Pero no cabe duda que cuando nosotros hablamos de colonización, usualmente en esa mentalidad romántica que nos pintan a muchas personas que fueron colonizadas por España, por Francia, por Inglaterra, por Portugal, no crearon ese ideal romántico de que la colonización de los territorios del Nuevo Mundo fue algo bueno. Y los más beneficiados fueron la población originaria o la población indígena, pero también fueron beneficiarios la población esclava que llega al continente americano simplemente a hacer el trabajo más fuerte. Y para entender esto desde una perspectiva histórica, nosotros tenemos que conocer primero la historia de los diferentes pueblos indígenas para uno entender si realmente cuando se habla de colonización estamos hablando de naciones, lo cual históricamente lo han pintado como pueblo salvaje, negándole la humanidad, la cultura, el conocimiento, los sistemas de creencia, los lenguajes y los diferentes ritmos y tradiciones de todos esos pueblos, los cuales son parte de la población indígena en el continente americano. Y una forma de tú entender, si tú cuando tú hablas de colonización de los territorios del mundo, desde mi punto de vista, no fue más que un genocidio de los pueblos originarios en América, quienes perdieron su cultura, su lenguaje, su sistema de creencia, pero sobre todo ese territorio de lo cual ellos eran dueños le fue arrebatado utilizando las excusas y las racionalizaciones más estúpidas que nosotros escuchamos de muchos escritores e historiadores que de una forma u otra son parte de esa mentalidad eurocentrista que todavía existe en este momento. Yo siempre he creído que muchas personas en este momento, cuando ellos miran hacia España, hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia Portugal, yo siempre he creído que esas son personas que están bien colonizados desde el punto de vista de la historia, pero desde el punto de vista de la mentalidad. No cabe duda, señores, que cuando se habla de la colonización europea del continente americano, fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios ultramarinos recién descubiertos por Cristóbal Colón en el 1492. Inclusive ese título de descubierto es algo que está entredicho. Pero históricamente ese es el título que nos venden, descubrió. No, ya aquí cuando se habla del continente americano, habían grupos poblacionales. Y la palabra descubierto, tú tienes que verlo dentro de una perspectiva, vamos a decir, histórica, los cuales fueron descubiertos, entre comillas, por Cristóbal Colón en el año 1492 por parte de las grandes potencias europeas, entre las cuales tendríamos que mencionar a España, tendríamos que mencionar a Francia e Inglaterra, Portugal, pero también otras potencias, los cuales tuvieron un papel mínimo. Los países que conquistaron América Latina fueron España y Portugal mayormente. Claro, cuando tú hablas de los territorios en América del Norte, tú tendrías que hablar de Francia, pero también tú tienes que hablar de Inglaterra. No cabe duda que Europa siempre ha sido un continente con mucho poder y fuerza. Por esta razón, lograron colonizar a América Latina, considerando que los primeros en llegar fueron los españoles, tomando amplias zonas
Luego tenemos a los portugueses y los franceses, quienes colonizaron a Brasil, Haití, Guyana Francesa. Los españoles obtuvieron en sus territorios americanos una fabulosa cantidad de oro y plata, que sustentó la hegemonía de la dinastía Habsburgo en Europa y contribuyó al nacimiento de una economía global. Una de las principales formas de empleo de la fuerza de trabajo de los indígenas americanos por parte de los españoles fue lo que se conoce como las encomiendas. Encomienda fue la institución más difundida en toda América y muy pocos indios se libraron de la misma. Al final de este trabajo hablaré un poco sobre el neocolonialismo como la práctica geopolítica que se encarga de utilizar el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo cultural para influir en un país en el que el grupo de pocas personas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los neocolonizados establezcan una élite para dirigir las poblaciones apropiándose de la tierra. No cabe duda, señores, que cuando se habla de la población indígena en las naciones del Nuevo Mundo, hubo un genocidio poblacional, pero también hubo un genocidio cultural en la cual a la población indígena se le impuso la cultura europea, pero hubo un genocidio poblacional, porque ustedes saben que cuando llegaron los primeros colonizadores a cada una de las regiones del Nuevo Mundo, muchas de las poblaciones indígenas o los grupos originarios, ellos no tenían defensa para esas nuevas enfermedades que los colonizadores trayendo. Y si en esa época, cuando se hablan de los territorios del mundo, había alrededor, vamos a suponer, 40, 50 millones de habitantes, tú puedes estar seguro que el 60% de esa población murió producto de la enfermedad que trajeron los conquistadores. Razones por las cuales cuando yo hablo de genocidio poblacional, yo me estoy refiriendo a ese hecho, porque producto de las enfermedades que trajeron los colonizadores, hubo una gran cantidad, hubieron millones de nativos americanos que murieron producto de la enfermedad. No cabe duda también que para tú entender el mestizaje racial, pero también el mestizaje cultural, hay algo que hay que entender. Durante el proceso de colonización, producto de las diferentes mezclas raciales, no cabe duda que cuando tú hablas de la población blanca y la población criolla, quienes establecieron relaciones maritales con la población indígena, dio producto a una nueva identidad racial que todos conocemos como mestizo, pero también producto de la imposición cultural, porque los europeos consideraban que las poblaciones indígenas o los pueblos originarios, ellos tenían una cultura inferior, una cultura y un tipo de comportamiento que a ellos les parecía salvaje. Y como una forma de justificar la colonización, pero también para justificar la esclavitud de esa población indígena, ellos utilizaron el pretexto de que ellos iban a colonizar o a imponerle la cultura europea a ese grupo poblacional que ya de por sí tenía su propia cultura. Pero aparte de imponerle su cultura mediante la imposición, también se produjo un mestizaje racial, en la cual nace un nuevo grupo racial, el cual nosotros conocemos popularmente como la población mestiza. ¿Cómo ocurrió dicho mestizaje? Es posible que haya sido voluntariamente, es posible que haya sido producto de eso que la gente llaman el poder, porque no cabe duda que los colonizadores tenían el poder sobre lo colonizado. Y cuando se habla de los colonizadores, en la cual una gran mayoría de ellos eran varones, créemelo, la población indígena, específicamente las mujeres, estaban a merced de las necesidades biológicas, sexuales y de tener hijos de los colonizadores. Razones por las cuales aquí nace la población mestiza que tanto nosotros conocemos. La imposición cultural, así como hubo un genocidio racial por la muerte de millones de personas que fueron indígenas, producto de las enfermedades de los colonizadores, también hubo un genocidio cultural cuando se le impuso
la cultura europea a una población indígena que tenía su propia cultura, su propia religiosidad, su propio sistema de creencia, pero tenían sus tradiciones, sus lenguas, su música y cada una de las manifestaciones culturales que tienen todos los grupos poblacionales. Aquí es donde hay algo que hay que entender. Para tú comprender eso que la gente llama la identidad de los pueblos indígenas, tú tienes que entender algo. La mayoría de los pueblos indígenas, ellos utilizaban lo que alguna gente le llaman el tribalismo, pero también en términos modernos nosotros lo hemos dividido en diferentes grupos étnicos. Y para este tipo de trabajo yo voy a utilizar eso que la gente llaman el comportamiento tribal o grupal de la población indígena. Y no cabe duda que cuando los primeros colonizadores llegan al territorio americano, hay algo que hay que entender. Habían alrededor de 500 tribus diferentes, los cuales ocupaban diferentes partes del territorio americano. Desde mi punto de vista, tratando de hacer un análisis, no cabe duda que cuando se habla de las principales tribus, porque yo sentarme aquí a mencionar todas las tribus, yo voy a durar 3 días. No cabe duda que desde el punto de vista histórico, las tribus principales que nosotros podemos reconocer, cuando nosotros leemos cualquier tipo de historia sobre la población indígena o los grupos originarios en el continente americano, están los Ojibwa, están los iroqueses, están los Sioux, están los Cherokee, están los Navajos, están los Creek, están los Apache, están los Mexicas, están los Mayas, están los Wayuu, están los Cariñas, están los Chichas, están los Quechua, están los Aymaras, están los Guaraníes, están los Charrúas, están los Mapuche, están los Inca, están los Nahua, están los Achagnicas, están los Quichua. No cabe duda que yo simplemente le mencioné aquellos grupos tribales los cuales eran principales. Pero hay algo que hay que entender. Muchas veces cuando ellos hablan de que los colonizadores vinieron a colonizar los territorios del mundo, como alegando que ellos vivían como salvajes, o como que no había ningún tipo de estructura social, política, religiosa. Esa es la gran mentira que le han vendido históricamente a cada una de las personas, específicamente a las personas jóvenes, que de una forma u otra tienen una mentalidad eurocentrista, porque ellos simplemente ven la colonización a través de los ojos de los colonizadores. Y no cabe duda que cuando se habla de las distintas civilizaciones o los distintos imperios precolombinos, eso le dice a ustedes que cuando se habla de los grupos originarios o los pueblos originarios en las naciones del Nuevo Mundo, cada uno de los diferentes tribus, de una forma u otra, a través de la historia, han habido diferentes civilizaciones con diferentes tipos de avance, dependiendo del grupo tribal que estemos hablando. Y en este tipo de trabajo yo hice un listado de aquellas civilizaciones o imperios, lo cual yo considero que históricamente son lo más importante y desde mi punto de vista. Las civilizaciones indígenas más famosas e importantes que nosotros históricamente conocemos, tenemos que hablar de los mayas, los aztecas, pero también de los incas. Lo que le dice a ustedes que cuando se habla del nivel cultural, estructura política, social de la población precolombina, no estamos hablando con un grupo de salvajes, no. Estamos hablando de un grupo estructural socialmente estratificado de una forma tal que había una cohesión social, no importa la diversidad tribal o la diversidad que había en el lenguaje. La civilización de los mexicas, llamado Olmeca, uno de los más antiguos de América, se desarrolló en la costa del Golfo de México, aproximadamente entre los años 1200 y 1400 a.C., y se extendió hasta el Valle Central de México, Guatemala y El Salvador. La astronomía, arquitectura y arte de esta antigua cultura influyeron tanto a los mayas como a los aztecas. La cultura maya tuvo 2 periodos de expansión, inicialmente entre los siglos IV y el siglo IX. Habitaron zonas de lo que hoy es Honduras y Guatemala y se unieron a la cultura quiché, que vivía en las montañas de Guatemala.
En su segunda era, entre los siglos IX y el siglo XIV, el epicentro maya estaba en la península de Yucatán, al sur de lo que hoy es México. Cuando los españoles llegaron al principio del siglo XVI, las ciudades mayas ya estaban abandonadas. La mayoría de la población vivía en zonas rurales. Además de la astronomía y las matemáticas, la arquitectura maya contiene las pirámides más perfectas de las Américas. Las plazas y las columnatas, formadas por columnas cuadradas o redondas, eran esculpidas en bajo relieve. Las ruinas de los centros religiosos del Chinché, Iza y Palenque en México, el Tikar en Guatemala y el Compán en Honduras son testimonios elocuentes de esta admirable arquitectura monumental. No cabe duda que si ustedes analizan la arquitectura, el desarrollo de la civilización, eso le dice a ustedes que cuando se habla del siglo XIV, el siglo XV, ya había una civilización con cierto nivel de desarrollo. Lo único que cuando llegaron los conquistadores, dicha civilización estaba en un proceso de decadencia. Me imagino que hubo algún tipo de hecho histórico, lo cual produjo esa decadencia. Pero en este tipo de trabajo yo no voy simplemente a entrar en ese tipo de detalle. En efecto, los mexicas, a menudo llamados aztecas, venían de una región norteña llamada Actla, en lo que hoy es parte de los Estados Unidos. Fundaron su capital en el centro de un lago porque allí, según cuenta la leyenda, encontraron la señal indicada por los dioses, un águila y una serpiente luchando sobre un nopal. La ciudad, fundada hacia el 1325, se llamó Tenochtitlan y para el 1428 formó una triple alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, consolidando lo que ahora llamamos el Gran Imperio Azteca. El Imperio Incaico de los Andes, la civilización de Inca, se desarrolló aproximadamente en el siglo XV, basado en la herencia de varias culturas anteriores. Hay evidencia de que una gran civilización urbana con construcciones inmensas existió en la costa de lo que hoy es Perú, casi 3000 años antes de Cristo. Esa civilización se trasladó luego a los Andes y de ella se derivaron posteriormente otras importantes culturas: Chavín de Huántar, Mochica, Nacá, Ximo, Huayri y Tianahuacú. Para el 1470, los incas habían conquistado un vasto territorio y anexado mucha cultura vecina. Cuando ustedes hacen un análisis de esas civilizaciones precolombinas, de lo cual nosotros tenemos que mencionar los mayas, los aztecas y los incas, eso le dice a ustedes que antes de la llegada del Colón a las naciones del Nuevo Mundo o a los territorios del Nuevo Mundo, no cabe duda que había un grupo poblacionales con ciertos niveles culturales, con ciertos niveles sobre astronomía, sobre matemáticas, sobre agricultura. Lo que te dice a ti que esa idea que nos están vendiendo a nosotros, de que Cristóbal Colón cuando llega al continente americano simplemente se topó con un grupo de salvajes, son una de esas falacias que históricamente las personas con mentalidad eurocentrista todavía siguen manteniendo. Porque no cabe duda, señores, en todos los territorios del mundo hay civilizaciones que están más avanzadas que otras y hay otras que muestran cierto atraso. Eso ocurre en África, eso ocurre en Europa, pero también eso ocurrió y ocurre cuando se habla en las naciones del Nuevo Mundo. Las naciones del Nuevo Mundo precolombino, había naciones que vivían una especie como de salvaje. No era salvaje, eran naciones que practicaban ese tipo de comportamiento nómada, en la cual ellos se trasladaban de un lugar a otro. Y había naciones que tenían un tipo de comportamiento un poquito más sedentario, quienes crearon ciudades, crearon acueductos,
crearon un sistema de gobierno, crearon estructura de piedra, que si tú analizas el desarrollo, y tú analizas el desarrollo de las construcciones mayas, de las construcciones aztecas y las construcciones incas en el 1500, 1400, 1200, eso le dice a ustedes que los avances de la civilización maya, de la civilización azteca y de los incas se igualaba y era superior a muchas civilizaciones cuando se habla de Europa, pero también cuando se habla de Francia. En pocas palabras, cuando ustedes escuchan esa frase de que Colón vino simplemente a colonizar, porque pensaba que la población indígena o la población o los grupos originarios, de una forma u otra, todos eran salvajes, esa falacia que históricamente todavía nosotros nos venden en el siglo XXI como una forma de negar el nivel de avance de las civilizaciones de muchos pueblos originarios cuando se hablan del territorio del Nuevo Mundo. Una de las bases del éxito del imperio incaico fue la eficiente construcción de casi 18,000 millas de caminos y puentes que unían a la capital con las diversas zonas. Los yanquis eran mensajeros cuya misión consistía en llevar órdenes del Inca y noticias a todas las regiones del imperio. O sea, cuando usted hace un análisis de cómo funcionaba cada una de esas civilizaciones que yo les mencioné, eso le dice a ustedes que cuando llega la llamada colonización de América, lo que se produjo fue un genocidio en contra de los grupos originarios, pero también se produjo un genocidio cultural, porque a esos diferentes grupos tribales simplemente se le impuso una cultura europea, alegando que la cultura europea era mucho mejor que la cultura de los pueblos originarios. Pero como una forma de yo seguir hablando un poquito sobre lo que la gente llama el mestizaje cultural, hay algo que hay que entender. Muchos de los ritmos, muchos de los bailes folclóricos que nosotros conocemos en este momento, muchas veces son originarios de aquellos tribus los cuales nosotros consideramos como precolombinas. Pero hay muchos de esos bailes que prácticamente son producto del mestizaje cultural, en la cual las manifestaciones folclóricas de la población indígena o los grupos originarios se entremezcló con los grupos, con los conquistadores, lo que dio origen a una forma diferente de danza, en la cual existe una especie de mezcla, un mestizaje cultural o un mestizaje folclórico entre el conquistado, que era la población indígena, y el conquistador, que eran los diferentes grupos étnicos europeos, en lo que está España, Francia, Inglaterra y Portugal. Y no cabe duda, si tú analizas muchos de los bailes típicos que nosotros vemos en este momento, muchos de ellos tienen su herencia o su base, los diferentes danzas indígenas que nosotros podemos conocer a través de la historia de los diferentes grupos originarios en el continente americano. Porque hasta eso, señores, los colonizadores y las personas con mentalidad eurocentrista le querían despojar a los grupos originarios, y era esa expresión popular folclórica, en la forma como ellos adoraban, y de una forma u otra ellos les rendían culto a cualquiera que sean los dioses que ellos tenían. Algunas de las danzas prehispánicas representadas en el tiempo cíclico y tenían connotaciones cósmicas. Imitaban los movimientos de los planetas alrededor del Sol y se realizaban en conmemoraciones y rituales específicos, generalmente vinculados a las actividades agrícolas llevadas a cabo a lo largo del año. Porque no cabe duda, parece ser que cuando se habla de las diferentes culturas folclóricas, de la mayoría de los pueblos originarios, había una conexión entre las manifestaciones folclóricas y esa conexión con lo que es el mundo del cosmos, pero también en la forma como la naturaleza se comporta. Y ellos celebraban los eventos del cósmico, los cambios de estaciones, de una forma simbólica a través de los diferentes grupos folclóricos, de las diferentes danzas que ellos hacían como una especie de celebración o agradecimiento. No cabe duda que con la llegada de los españoles
y como parte del proceso de transformación cultural que vivió la población originaria, las expresiones culturales propias, entre ellas la danza, comienzan a adquirir nuevos matices. En la actualidad hay aproximadamente 522 pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, según la National Geographic en español. Entre los países con más diversidad de pueblos indígenas se encuentran Brasil, Colombia y México. Señora, no cabe duda, cuando tú analizas lo que es la riqueza cultural de los diferentes grupos étnicos y tribales de México, realmente yo me asombro que todavía en el siglo XXI ese mestizaje cultural de una forma u otra no ha producido un decaimiento de las diversas tradiciones en muchos tribus y costumbres de los pueblos originarios cuando se habla de México. Pero ese problema también existe en Colombia y sobre todo en Brasil. Aunque en Brasil tiene la novedad, producto del tamaño de Brasil, hay muchos pueblos indígenas que todavía conservan cada una de sus tradiciones, su sistema de creencias, su lenguaje, porque muchos de esos pueblos originarios, muchas de esas regiones brasileñas son inaccesibles para la modernidad. No cabe duda que uno de los bailes típicos que nosotros más conocemos es cuando se habla del carimbó en Brasil. El carimbó es un baile típico brasileño considerado patrimonio inmaterial del país desde el 2014. Como muchas danzas tradicionales de esta nación, el carimbó es una mezcla de culturas africanas e indígenas según la cultura, las personas que analizan la composición de las diferentes culturas en Brasil. En el norte del estado, en la parte de Brasil, carimbó se clasifica como una danza y una expresión artística de la cultura amazónica. Señores, no cabe duda que el proceso de ese mestizaje cultural que ocurre cuando tres grupos étnicos diferentes se unen. En este caso estamos hablando de la población nativa americana. Estamos hablando de esa identidad europea o grupos étnicos europeos y estamos hablando de las manifestaciones culturales de los esclavos africanos que llegan al continente americano. Esos tres grupos raciales, los cuales pueden ser considerados como tres grupos étnicos diferentes, cada uno de ellos tenía sus propias manifestaciones culturales. Y producto del proceso de colonización, se produce una especie de mestizaje cultural, de mestizaje folclórico, y en la forma como los diferentes grupos de mestizaje crean una nueva forma de danza, en la cual los elementos principales de estos tres grupos raciales o grupos étnicos están incorporados. Y cuando tú hablas del carimbo, tú te das cuenta la influencia que tiene la presencia de los africanos, pero también la presencia de la población indígena y, ¿por qué no?, la presencia de los grupos portugueses europeos, quienes fueron quienes colonizaron a el Brasil. No cabe duda también que cuando se habla del jarabe tapió, también conocido como la danza del sombrero, es el resultado del mestizaje en México. Además, en un principio se caracterizó por ser una expresión de rebeldía al colonialismo, luego de que fuera prohibido por las autoridades de la época al considerar los movimientos del baile sexualmente sugerentes e incluso desafiantes al dominio español. No cabe duda que si ustedes analizan muchas danzas en este momento en México, ustedes se pueden dar cuenta de ese mestizaje cultural y de esa incorporación de diferentes ritmos y danza que existe entre muchas danzas típicas de México, lo cual están asociadas a muchas danzas típicas de España. En pocas palabras, eso que la gente llama el mestizaje cultural, cuando se habla de México, cuando se habla de Colombia y cuando se habla de la gran mayoría de las naciones post-esclavista, no cabe duda que muchas de las danzas, por típicas que ellas sean, ustedes se dan cuenta de la influencia que tiene España, que tiene la población indígena y que tiene la presencia de los ritmos africanos en muchas de estas danzas. Y una de las danzas en la cual ustedes notan mucho esta presencia africana es cuando se habla de la cumbia en Colombia. La cumbia es uno de los ritmos más representativos de Colombia, así como una danza folclórica típica de la región
región. Al igual que los países de América Latina y el Caribe, la cumbia es una mezcla entre culturas europeas, africana e indígena, lo cual le dice a ustedes que el mestizaje cultural, el mestizaje de las diferentes danzas folclóricas también fue un fenómeno. Cuando se habla del proceso de colonización de todos los territorios que hoy nosotros le llamamos el continente americano. Y no cabe duda, señores, que cuando ustedes analizan ese comportamiento de la cumbia y ese mestizaje entre europeo, africano e indígena, uno tiene que estar de acuerdo con algo. Este baile tradicional nació en la costa caribeña colombiana. En un principio era una danza de cortejo africano que evolucionó con la incorporación de instrumentos africanos, europeos e indígenas y pasó de danza indígena a pasar una danza tradicional en la cual la mayoría de los afrodescendientes, pero también un grupo poblacional mestizo y blanco en Colombia lo utilizan como que ese tipo de danza, lo que todos conocemos como la cumbia, es propio de Colombia. Pero no cabe duda que la cumbia es simplemente la mezcla de tres tipos de ritmos diferentes, porque es producto del mestizaje cultural o el mestizaje folclórico entre los tres grupos raciales que todos conocemos: la población indígena, la población europea y la población africana. Pero aparte de Colombia, de México y de Brasil, no cabe duda que cuando nosotros hablamos de este tipo de danza, específicamente cuando nosotros hablamos del Perú, no cabe duda que Perú, al igual que las demás naciones en América Latina y en el Caribe, tiene su influencia europea, pero también tiene su influencia africana. Aquí es donde la marinera, elegancia, fuerza, picardía y la galantería son las principales características de la marinera peruana. La misma que tiene diferentes versiones como la norteña, la limeña, la arequipeña y la puneña. No cabe duda que cuando se habla de la marinera, desde mi punto de vista, es una de esas danzas típicas que aunque tú no seas peruano, tú la reconoces. Pero no cabe duda también que cuando tú hablas de los bailes típicos de México, que la gente más conoce, tenemos que mencionar el jarabe tapatío, Jalisco, tenemos la polca norteña. En el estado del norte de México tenemos la bamba en Veracruz, flor de piña en Oaxaca, la danza de los viejitos en Michoacán, la danza del venado cuando hablamos de Sonora, en Jarana y en Yucatán. Como ve, no cabe duda, cuando se habla de esa riqueza cultural de los pueblos originarios, independientemente de la colonización, muchos de ellos pudieron conservar su riqueza cultural en cuanto a la diversidad folclórica, cuando se habla de la danza, de la música y de las expresiones populares. Y no cabe duda, desde mi punto de vista, una de las naciones más fascinantes es cuando tú hablas de Bolivia, en lo cual la diablada, la morenada y los corporales son las tres danzas más populares del país, bailadas en distintas regiones del territorio nacional y que han cruzado fronteras, llamando incluso la atención de que naciones vecinas que la han incluido en diferentes programas de sus festividades, reconociéndola como propia. Parece mentira, pero cuando se habla de ese tipo de danza folclórica boliviana, como la diablada, la morenada y los corporales, muchas veces hay una especie de discusión de cuál fue el origen de este tipo de danza. Pero no cabe duda que si ustedes observan la danza, la morenada, la diablada y los caporales, ustedes se van a dar cuenta de la enorme influencia africana que cada una de estas danzas tiene, pero también la gran influencia europea o española cuando tú notas las diferentes trajes, pero también los diferentes tipos de movimientos de las personas que forman parte de estos grupos folclóricos. No cabe duda también, señores, cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios en las naciones del nuevo mundo, hay algo que hay que entender. Es posible que muchas personas crean, producto de esa idea eurocentrista que nosotros leemos en los libros. Muchas veces libros, los cuales de una forma u otra fueron escritos por criollos españoles en muchas naciones post-esclavistas, o por personas de raza blanca, que de una forma u otra ellos querían mantener y quieren mantener esa narrativa
de que cada una de las manifestaciones culturales que existen en todas las naciones post-esclavistas son originarios de España o de Europa, cuando no es así. Muchas de esas manifestaciones culturales, vamos a ser francos, es simplemente producto del mestizaje entre los tres diferentes grupos raciales que yo le mencioné anteriormente durante el proceso de colonización. Hay algo que hay que entender, señores. Producto del proceso de colonización, son muchas las manifestaciones culturales que se han perdido. Son muchos los diferentes culturas que se han perdido. Son muchas los diferentes grupos tribales que ya no existen, producto de la colonización. Pero no cabe duda que cuando se habla de la mayoría de los pueblos originarios, las naciones del Nuevo Mundo, una de las grandes riquezas que tienen dicho pueblo es cuando se habla de la enorme cantidad de lenguaje que cada uno de esos pueblos originarios tienen. Y no cabe duda que cuando tú hablas de los diferentes lenguajes, tipos de lengua de los pueblos originarios o indígenas, créemelo, ellos no tienen que envidiarle nada a ninguna nación, por poderosa que sea. Pero, producto de la colonización, cuando se hablan de los diferentes lenguajes, es algo que también entró en un proceso de genocidio cultural, en la cual muchos pobladores y grupos poblacionales indígenas están abandonando su lengua materna para adquirir el lenguaje de los conquistadores. La lengua más hablada actualmente en América Latina y el Caribe son el náhuatl o azteca, el quiché, una lengua maya, el quechua, el aymara, el guaraní y el machupé. El náhuatl era el idioma que hablaban los aztecas y antes de la llegada de los españoles funcionaba como lengua franca o común dentro de su imperio. En América Latina realmente no cabe duda que estamos hablando de 522 pueblos indígenas que hablaban alrededor de 420 lenguajes distintos. 108 pueblos indígenas son transfronterizos. Eso significa que hay pueblos indígenas de determinado grupo étnico o tribal que están en una parte de la nación y la otra parte está en otra parte de la nación. Porque al momento de hacer la división territorial de la mayoría de las naciones post-esclavistas, hubieron muchos grupos tribales que ellos se dividieron cuando se hizo la división fronteriza. De aquí viene ese tipo de expresión de que muchas naciones, de una forma u otra, son pueblos transfronterizos. La mayoría de países latinoamericanos tienen una población indígena que va del 3% al 10% del total de la población de cada una de todas las poblaciones. Eso es de una forma mal contada, porque todo el mundo sabe la estigmatización y los prejuicios que están asociados a la población indígena. Y hay muchas personas indígenas que es posible que producto del mestizaje, ellos de una forma u otra, ellos mejor prefieren autoidentificarse como mestizo a identificarse como indígena. Aquí es donde esa asociación negativa que existe entre el ser indígena y ser mestizo realmente se utiliza al momento de la persona crear ese mecanismo de identificación. Y son muchas las personas indígenas que de una forma u otra mejor prefieren catalogarse como mestizo, como una forma de evitar esos prejuicios que están asociados a la población indígena en todas las naciones post-esclavistas, donde cuando tú te identificas como indígena, tú simplemente estás diciendo que tú eres un individuo bruto, que tú eres un individuo sin cultura, que tú eres un individuo que no tiene educación, que tú eres un individuo que tú eres pobre. En pocas palabras, tú no quieres sentir el efecto de la discriminación cuando tú eres indígena en muchas naciones post-esclavistas, lo que da como resultado que hay muchas personas indígenas que niegan su origen indígena y mejor prefieren identificarse como mestizo. Y no cabe duda, señores, que cuando ustedes analizan, por ejemplo, la cantidad de pueblos que de una forma u otra forman la mayoría de las naciones o la población
mestiza en todas las naciones posesclavistas, no cabe duda que solamente en Latinoamérica hay 103 lenguajes transfronterizos que se hablan en 2 o más países. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que solamente en Latinoamérica hay 103 lenguajes transfronterizos, eso le habla a ustedes de la enorme riqueza lingüística que tenían los pueblos originarios a la llegada de los colonizadores y posteriormente con el sistema de colonización. Todavía son muchos los pueblos originarios que conservan su lengua materna. En México, de acuerdo con cifras del INALI, existen unas 68 lenguas habladas por aproximadamente 7,5 millones de personas, quienes diariamente utilizan su lengua para realizar toda clase de tareas en toda clase de situaciones, por lo que el reconocimiento de la variedad lingüística es una tarea vital. Según los datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 indígenas y el español. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son el náhuatl, el xol, el tonacá, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el teclal y el maya. Lo que le dice a ustedes que después de 500 años de la colonización de las naciones del Nuevo Mundo, todavía son muchas las naciones que conservan su herencia tribal, aunque con ciertas modificaciones, pero siguen manteniendo el mismo lenguaje. Pero no cabe duda que si ustedes analizan lo que es el comportamiento postcolonial, muchos de esos lenguajes, yo soy pesimista en cuanto a su duración o permanencia o utilización. Porque no cabe duda que son muchas las poblaciones indígenas que producto del proceso de integración cultural, de imposición cultural, y como una forma de ellos sentirse inclusivos, ellos están abandonando el uso de su lenguaje materno. Razones por las cuales muchos de esos lenguajes que nosotros escuchamos en este momento, cuando se habla de México y otras naciones latinoamericanas, yo estoy seguro que en 50, 100 años, muchos de esos lenguajes serán parte de la historia. Porque no cabe duda, el proceso de colonización terminó, pero ahora entramos en un proceso de neocolonización, en la cual el acceso al capital, la necesidad de inclusión económica, la necesidad de inclusión social y esos estereotipos negativos que están asociados a la población indígena y una forma que evita el mestizo o el indígena de ese tipo de discriminación es simplemente aprendiendo español, hablando español, porque ellos sienten vergüenza de hablar su lengua materna. Aquí es donde yo siempre he creído que el proceso de colonización, aparte de producir lo que yo llamo un genocidio poblacional, producto de los millones de poblaciones o grupos originarios que murieron del proceso de colonización, también hubo un mestizaje racial en la cual hubo lo que alguna gente llaman un deterioro de la identidad indígena cuando se hablan de muchas naciones posesclavistas. Pero producto de esa imposición cultural, no cabe duda que son muchos los pueblos indígenas o pueblos originarios que han abandonado sus tradiciones, que han abandonado su lenguaje, que han abandonado su sistema de creencia. Inclusive han abandonado la forma como ellos se visten. Lo cual implica que cuando se habla de la cultura de una gran mayoría de los pueblos originarios, producto del mestizaje cultural, esa cultura genuina de los pueblos originarios va a desaparecer. Y lo que va a imperar es eso que la gente llama el mestizaje cultural. Y no cabe duda que producto de eso que la gente llama el mestizaje racial y el mestizaje cultural, la identidad indígena con el tiempo se está perdiendo. Y son cada vez más las personas indígenas que están negando su identidad indígena como una forma de evitar lo que alguna gente llama la discriminación
la estigmatización que existe en contra de la población indígena en todas las naciones post-esclavistas. Producto de esta identidad indígena, de este fenotipo indígena, no cabe duda que de la única forma que tú evitas la exclusión y la discriminación étnico-racial es tú simplemente hablando el lenguaje del colonizador. Razones por las cuales en la mayoría de las naciones post-esclavistas, en la mayoría de las regiones donde la población originaria o la población que son nativas de esas regiones, muchas de esas regiones, muchas de las personas que son indígenas, como una forma de evitar la exclusión social, la discriminación, pero sobre todo ese estigma que está asociado a ser indígena en todas esas naciones post-esclavistas, producto del colonialismo y el sistema de casta racial, son muchas las personas que en este momento, cuando se habla de la identidad indígena, lamentablemente la están abandonando. No cabe duda, señores, cuando ustedes analizan la historia de cualquier tipo de sociedad, no importa la sociedad de la que estemos hablando, cuando se habla de los grupos originarios, en este caso estoy hablando de la población indígena, no cabe duda que el proceso de colonización fue un proceso difícil, doloroso, pero sobre todo traumático, lo que trajo como conclusión la eliminación de millones de pobladores indígenas en las naciones del Nuevo Mundo, el genocidio cultural, cuando se habla de la diversidad cultural, lingüística de la población nativa, pero también cuando se habla de esa necesidad de inclusión económica en todas las naciones post-esclavistas, como una forma de escapar a la miseria, muchas personas indígenas están abandonando lo que es la cultura de sus ancestros, el lenguaje de sus ancestros, pero también el sistema de creencias de sus ancestros, pero sobre todo el estilo y forma de vida de sus ancestros. Aquí es donde ese proceso de colonización, cuando cada una de las naciones post-esclavistas entran en un proceso de independencia, en la cual ellos establecieron cuáles son las normas de cómo se van a regir los diferentes grupos raciales. Mucha gente pensó que eso iba a crear un proceso de integración social, económica, política, racial y cultural en cada una de esas naciones. Pero ese proceso no ha ocurrido de la forma como se esperaba y se ha utilizado lo que alguna gente llama simplemente obligar a las personas a que racialmente, culturalmente se integren a lo que es la política de la nación post-esclavista. Pero como una forma de forzar dicha integración, todavía las colonias, muchas de ellas en América Latina y en el Caribe, se rigen por lo que dicen los imperios europeos y mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos. Y en este momento ya no existe el sistema colonial. En este momento existe lo que alguna gente llama el neocolonialismo. Claro, cuando yo hablo del neocolonialismo, hay algo que hay que entender. Estamos hablando de situación de control de una nación sobre otra nación, parecido al sistema colonial. Lo único que en aquella época tú tenías un imperio que tenía el control de una colonia. Ahora tú tienes naciones que tienen el control de otras naciones. Es como si fuera el mismo sistema colonial, pero bajo otro régimen legal que nosotros le llamamos, de una forma u otra, el neocolonialismo. El neocolonialismo no es más que la práctica geopolítica que se encarga de utilizar el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo cultural para influir en un país en el que un grupo de pocas personas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los neocolonizados establezcan una élite para dirigir la población apropiándose de la tierra. No cabe duda que cuando tú hablas del neocolonialismo y el colonialismo es lo mismo, pero con frase disfrazada, porque las mismas naciones que colonizaron la mayoría del territorio del Nuevo Mundo, esas mismas naciones todavía influyen en cada una de esas naciones que en este momento pueden ser consideradas como es colonia. Pero el colonialismo nunca terminó, simplemente cambió de nombre, pero también cambió de necesidad y objetivo, y también creó una especie de dependencia entre las naciones colonizadas con las naciones que la colonizaron.
Durante la primera década del siglo XVIII, el imperialismo del tipo militar, político y cultural dio paso al imperialismo económico. De esa forma, las potencias prefirieron que su colonia fueran mercados para su producto de las industrias antes que otros militares y políticos. Esta situación se produjo porque los territorios colonizados independentistas acabaron con el dominio militar y político en sus territorios. El neocolonialismo es diferente al colonialismo, que se caracteriza por un control directo. Así se emplea el ejército para la ocupación del país y se establecen colonos procedentes de la metrópoli en el territorio sujeto a la dominación. Los terratenientes, pertenecientes a lo que se denominó la hacienda tradicional, continuaron produciendo para su propia subsistencia y la de la población campesina vinculada a la hacienda por relaciones de tipo servil y en algunos casos abasteciendo a un mercado de amplitud regional. No cabe duda que tras la liberación política de las colonias se mantuvieron generalmente las antiguas estructuras económicas, la dependencia de las importaciones de las metrópolis, la concentración de la producción en ciertas materias primas para exportar a Europa y la carencia de los medios técnicos y de capital y la conservación en cierto caso de la propiedad de la industria en manos de los colonizadores suponen la continuación del control económico sobre estos países, la devaluación de las materias primas que exportan y la venta de bienes manufacturados de mayor valor añadido generan un déficit comercial nocivo para estos países. La ilegítima deuda externa asumida por muchos países es también un factor relevante en este tipo de proceso. No cabe duda que cuando se habla del neocolonialismo, es el control y la tutela que siguen ejerciendo las potencias coloniales sobre sus antiguas colonias. La descolonización no supuso independencia económica para los países denominados subdesarrollados, sino que los estados imperialistas se encargaron de organizar la economía y la política mundial de manera que se conserve la explotación colonial. Como ustedes ven, señores, cuando se habla de eso que la gente llama el proceso de colonización, eso que la gente llama el proceso de mestizaje racial, el proceso de mestizaje cultural, el proceso de mestizaje étnico y la explotación de un grupo social por un grupo social. Pero sobre todo, cuando se habla de la eliminación de los diferentes grupos culturales, los diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos tribales, cuando se habla de las naciones del Nuevo Mundo, el proceso de la colonización no se detuvo en el siglo XXI. En el siglo XXI todavía sigue ese nuevo proceso que se llama la neocolonización. Y como una forma de integración económica, integración regional, integración lingüística, integración social y integración por ser parte de la élite económica, son muchas las personas que son parte de la población indígena y de la población afrodescendiente en todas las naciones post-esclavistas, que uno quiera aceptarlo, ¿no? Cuando se habla del lenguaje materno, de las diferentes manifestaciones culturales, la forma de vestir y sobre todo ese sistema de creencia que de una forma u otra fue parte de los diferentes grupos étnicos y tribales en todas las naciones post-esclavistas, es algo que la neocolonización a largo plazo va a ir acabando. Y va a llegar un momento que cuando se habla de los grupos poblacionales originarios en el continente americano, créemelo, son muchos los que van a dejar de existir, producto del mestizaje racial, producto del mestizaje cultural y por esa necesidad de integración económica y social en todas las naciones post-esclavistas, y más cuando hablamos de una economía de mercado donde el lenguaje y el acceso al capital es lo que impulsa a muchos nativos en todas las naciones post-esclavistas a abandonar lo que son sus creencias y las culturas ancestrales. Razones por las cuales no cabe duda que si en este momento hay 400, 500 lenguajes distintos en América Latina y el Caribe, ustedes pueden estar seguros que en 50, 100 años eso se reduja a un 20, 25%, producto de esa necesidad de
inclusión que tiene la población nativa en todas las naciones post-esclavistas, producto de los altos niveles de marginidad y esos niveles de pobreza y exclusión económica que están sufriendo en este momento una gran mayoría de la población originaria o la población indígena en todas las naciones post-esclavistas. Y si ustedes le suman a eso la globalización, en la cual los hijos y los nietos de muchas de las poblaciones indígenas se niegan a hablar el lenguaje de sus ancestros, se niegan de una forma u otra a promover la diversidad cultural de sus ancestros, la cultura de sus ancestros, los sistemas de creencia de sus ancestros. Eso le dice a ustedes que cuando la juventud abandona lo que es la cultura de sus ancestros, dicha cultura tiende a desaparecer. En pocas palabras, cuando uno mire hacia atrás la historia de lo que alguna gente llama los grupos originarios en el continente americano, aparte del genocidio poblacional durante la colonización, en este momento poco a poco se está produciendo un genocidio cultural en la cual muchas culturas dentro del continente americano van a desaparecer. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.